Bien, ahí estoy grabando. Entonces, como decía, vamos a crear una aplicación de React. Lo que tenemos que correr es el comando npx, que ya alguna vez lo vieron cuando corríamos, por ejemplo, npx tsc para compilar un proyecto de TypeScript. Después, esto vamos a correr el comando create react app, que lógicamente, como dice, crea un proyecto de app, una aplicación de React. Acá viene el nombre, en este caso lo voy a llamar Kenro React, y acá le agregamos un template TypeScript para que, aparte de ser React, que React el nombre completo es JS, o sea que en principio toma JavaScript, nosotros queremos hacerlo con TypeScript, que es lo que venimos haciendo durante todo el curso. Esto, si no lo hicieron nunca, puede que les ofrezca instalarlo. Si tuvieran problemas, consulten. Y nos cuenta que nos está instalando cosas como React, React DOM, React Splits y cosas por el estilo. Esto va a tardar un cachito. Y lo que vamos a priorizar acá van a ser los recursos necesarios para poder programar algo para Near Social, no para lo que sería una buena aplicación de React. Eso eventualmente podemos seguir consultando, que es mucho más poderoso React de lo que permite hoy en día Near Social. Pero bueno, eso de a poquito lo podemos ir sumando en la medida que avancemos. Perdón, ¿esto dónde lo estabas instalando ahora? Esto lo O puse sea, acá. Sí. sé que sí usaste ese comando y todo, pero qué es lo que estás usando ahora como software? No sé. Software es directamente NPX. Esto es la terminal, digamos, la terminal. Me suena que alguna vez lo usaron, que lo hice con Bash, digamos. Git Bash prácticamente es lo mismo. Con Git Bash entré en una carpeta de mi interés, que es una carpeta teaching en este caso, donde tengo mis proyectos y cosas por el estilo de relacionadas a enseñanza, y ahí estoy creando esto, que me va a crear una carpeta llamada Kenro-React en este caso, donde voy a tener ya bastante código hecho, porque es toda una inicialización de React. Ok, pero para esto podríamos estar usando la terminal de Visual Studio. Sí, no Ah, me ok. gustó mucho hacerlo en general porque cuando estoy en la Tener Visual Studio estoy en la carpeta que necesito estar para un proyecto. Entonces, si de repente me salgo de esa carpeta, cuando vuelvo a entrar estoy en la carpeta equivocada. Entonces, tengo que volver un poco para ese lado. Y no me gustó, así que por eso lo abrí en la terminal. Intentan salir igual si les gusta más la terminal de estudio. Ah, ok, perfecto. Bien, y acá nos comenta un par de cosas. Nosotros los comandos que vamos a tener va a ser npm start, que va a iniciar un servidor de desarrollo, npm run build, que nos va a construir una aplicación estática para poder poner los archivos en producción, npm test, que nos va a correr los tests, y npm run eject, que elimina esta herramienta y copia. Esto en realidad nunca me había puesto a mirar, pero nunca lo necesité, así que no se preocupen. Lo que nos quiere que hagamos es correr cd enroll react y npm start. Entonces enroll react y acá puedo correr npm start. Incluso desde acá, ahora igual lo voy a abrir en un Visual Studio, pero para que veamos lo que pasa. Acá nos comenta que está corriendo react script start, así que ya estamos haciendo algo de react y nos abre automáticamente una ventana en localhost porto 3000, donde vamos a tener nuestra primera aplicación React básica, que básicamente es esto. Nos comenta que editemos el archivo src app.tsx. Ahora empezamos a tener esta extensión ts de TypeScript, y x es lo que va a referir a lo que ahora voy a explicar en más detalle, pero que se llaman componentes de React. Nos dice que básicamente editemos esto, grabemos y recargamos. Entonces voy a dividir la pantalla de esta manera. Voy a en realidad matar esta ejecución un segundo, así abro el Visual Studio Code acá. Ahora sí, tengo esto, tengo esto. Acá voy a poner de nuevo en el start porque lo había cerrado. Se ha atacado acá, en este momento no debería andar nada. Otra vez parece que justo estaba prendido o no. Ahí está, lo abrí el toque esta vez, porque ya lo había buildeado. Pues nos dice que editemos en src app.tsx. Entonces vemos que me dice edit. Cuando pone este code, la tipografía es levemente distinta, puede que no se note tranquilamente. Entonces le podemos
acá editar esto como nos dice y poner ahí está. Ponemos esto, grabamos, vamos a estar un pleno de computadora. Grabé, está recargando y fíjense que sin recargar ni nada ya me aparece el iDal. Bien. ¿Qué es lo que hace, qué es lo que da el distintivo a React por sobre otros frameworks? Básicamente que React tiene lo que se llama un estado, que es básicamente estar chequeando de cierta manera si algo cambió. Es como que tiene ciertas nociones, ciertos recursos para darse cuenta si algo cambió, y si nada cambió no va a hacer absolutamente nada, va a quedarse como está. Pero si algo cambió, lo que va a hacer es ver qué tiene que hacer solo con lo que cambió. Con lo cual los tiempos de carga van a ser un poco más rápidos que si tengo que hacer otro tipo de cosas. Eso es lo que en general tenemos que mentalizarnos, que es la ventaja que nos da React, de aprovecharnos de eso. Entonces, vamos a analizar un poco el código, que es lo que tenemos. Nosotros el código, lo que vemos acá que tenemos es un CSS, un archivo .test.tsx, que lógicamente va a servirnos para hacer el testing. Tenemos un index.cs que también es para estilos, otro tsx que ahora vamos a ver, un logo, y estos tres archivos que por el momento ni les vamos a dar importancia. Entonces básicamente lo que nosotros entendemos de programación que tenemos son dos cosas tal vez. Fíjense, tampoco no tenemos ningún HTML acá. Básicamente tenemos un app.tsx y un index.tsx. Si veo el index, lo que vamos a ver es que tiene un código súper sencillo. En términos generales vamos a tener siempre un index que es una cosa del estilo, donde básicamente acá lo que nos dice es que en realidad sí vamos a tener un index que está acá metido en public, y vemos que lo que hace acá es que tenemos un document.getElementById root. Entonces si entramos en este index vemos que tenemos bastante código, pero dentro del body lo único que tenemos es acá un tag NoScript que básicamente nos dice si no hubiera JavaScript, si no estuviera habilitado en el browser, nos va a tirar este mensaje. Y aparte de eso tenemos un div con id root y nada más. Lo que quiere decir eso es que todo va a estar acá adentro, porque básicamente lo que hacemos en el index.tsx es agarramos este elemento y se lo pasamos como parámetro a esta cosa de acá que se llama reactdom.createRoot. Entonces básicamente lo que va a hacer es, nosotros tenemos el DOM, no me sale ahora que era el DOM exactamente, pero es básicamente el documento con el que vamos a tratar. Y lo que estamos diciéndole es, dentro de ese root, esa raíz, vamos a renderizar nuestra aplicación. Renderizamos primero un React Strict Mode, que no importa mucho lo que es y en general no lo vamos a usar. Y tenemos acá un app. Básicamente fíjense que la notación acá es como si fuera un HTML, ¿no? Con el tema de que acá, esto de acá no es un HTML per se, sino que es un componente de React. Si yo le hago control clic, me redirige acá y vemos que ahora tenemos una función llamada app que técnicamente lo podríamos, o sea, lo podemos pensar como no es una función, porque a la vez es un, o sea, generalmente cuando uno es un componente en lo que es React hoy en día, se mete adentro de una función que devuelva todo lo que es una especie de HTML, pero que va a tener una particularidad distinta, que es que le vamos a poder usar variables y vamos a poder hacer cosas del estilo. Entonces nosotros eventualmente podemos, por ejemplo, crear acá otro archivo que le podemos llamar test.tsx y vamos a crear una función que le voy a llamar test porque quiero que mi componente se llame test porque me parece razonable. Y de la misma manera que tenía en lo anterior acá, vemos esta cosita, export default app, el app es esto de acá, entonces puedo poner export default. Entonces yo ahora en este lugar, por ejemplo en el index, o ya sea o acá en el index o en el otro, tengo el componente test. Entonces que yo le doy enter y me importa que es acá. Y lo que me dice acá, me dice que por ahora no lo puedo usar porque no devuelve nada. Entonces vamos a devolver algo. Tiene que devolver algo del tipo tsx, lo que es un componente, entonces necesita tener algo. Y por ejemplo lo que le podemos poner más básico es esto que sería como un tag HTML vacío. Esto no nos permite React. Entonces si vamos acá en principio no pasa nada, está todo bien.
Le puedo poner acá de repente un texto, hello world, lo típico que hacemos. Al recargar, esto, tenemos acá el hello world acá abajo porque el otro componente está ocupando todo esto. Si yo quisiera hacer algo distinto, podría empezar a mezclarlo de otra manera, donde por ejemplo podría poner acá, no tenemos height acá, podemos poner otras herramientas donde acá le podemos poner, le podemos poner style acá creo que era, no es acá sí, esto ya sí es como un HTML. Style, lo que va a recibir style acá de distinto de lo que era en HTML común y corriente es que recibe un objeto, por eso le pongo llaves, y el objeto va a ser un conjunto de claves y valores. Entonces voy a tener otro más donde, o sea, podría o dejarlo acá en una, o lo más común es que haga esto porque voy a querer hacer varias cosas. Entonces, por ejemplo, le puedo poner height juntos string 50%, porque quiero que ocupe la mitad de la línea. Entonces acá, si estoy entendiendo bien esto, ¿por qué no? Tal vez tengo acá que me está pisando cosas. El 100%, entonces parece lo otro. Ahí va. Entonces ahí de repente tengo las dos cosas por separado. Le he puesto ahí, traigo esto para acá, y tengo 50% ocupando cada cosa. Sería cosas de CSS. Entonces acá yo entonces de repente puedo hacer lo que quiera. Puedo poner hello world. Algo que no puedo hacer, puedo hacer lo que quiera, pero hay cosas que no puedo hacer. Por ejemplo, esto no lo puedo hacer porque si yo grabo me va a tirar un error, tira el error así también incluso si lo ven, o si ponen el mouse acá también les va a decir, y nos dice JS expressions must have one parent element. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo pongo un return de un JSX, tiene que haber un solo elemento que se esté devolviendo. Ese elemento dentro puede tener cualquier cosa, pero el grande, lo que devuelve, tiene que ser uno solo. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer una cosa así, y esto de repente va a estar bien. No, hello world, goodbye world. Lo tengo dentro de esto, acá si quiero usar otro tipo de cosas puedo poner div. Esto sí, acá. Puedo ahí poner un div en todo caso. Esto también puede ser div. Entonces de repente tengo uno arriba del otro. Y acá fíjense que prácticamente estoy tratándolo como si fuera un HTML común y corriente. Entonces, tiene que tener una ventaja esto. Y esto es más o menos algo que les expliqué con una poco de anterioridad, que sería algo como lo siguiente. Yo acá de repente puedo definir una variable, que sería un número, y yo obviamente esta variable no siempre la quiero estar codiada, voy a querer poder traer mi información de otro lado o cosas por el estilo. Entonces de repente yo acá lo que puedo poner es entre llaves. Yo de repente si pongo llaves de este estilo adentro de un componente, lo que estoy diciendo es que estoy interpretando JavaScript. Esto es algo que a veces resulta confuso de React, así que tengan cuidado, pero es eso. Básicamente como antes ponía style y empezaba con esto, esto en realidad, perdón, esto es que voy a empezar a interpretar JavaScript, lo dije mal en el anterior, voy a tener acá algo de JavaScript y acá estoy diciendo que lo de JavaScript va a ser un objeto que va a tener claves y valores. Entonces, en términos generales, esto va a hacer que se acostumbren un poco y pregúntenlo las veces que haga falta y prueben mucho. Esto en términos generales puede confundirse mucho entre un objeto y decirle a React que vamos a empezar a usar JavaScript. Entonces, como voy a usar JavaScript, yo lo que puedo decir es, bueno, num es una variable de JavaScript que yo tengo acá. Entonces, si yo grabo, fíjense que si yo puse llave num, no me puso llave num, me puso directamente el número, la reemplazó por la variable en cuestión. Incluso, como lo hicimos siempre en JavaScript, podemos hacer operaciones matemáticas. Entonces si pongo num más 1 me va a aparecer 2, o si de repente yo esto lo puedo envolver, hacer que sea un string y concatenarle el string 1, entonces me va a dar 2, 1, 21, y podría hacerle cualquier cosa de JavaScript que yo quisiera acá adentro. Podría hacer cosas extremadamente complejas, incluso yo podría hacer acá con this, voy a tener una lista de tareas, por ejemplo, aprender React, aprender mucho, entender cómo funciona Nier. Entonces tenemos acá 4 tareas. Entonces de repente lo que puedo hacer acá es
meter en un div lo siguiente. Yo acá voy a empezar a interpretar JavaScript. Entonces voy a hacer de la lista, nosotros conocemos la función map. Entonces map lo que nos iba a hacer era para cada uno de los elementos de esta lista nos iba a devolver algo. Entonces tengo elem, que es un string, y esto queremos directamente que nos devuelva un... Vamos a meter más que en esto en un error list. Entonces acá vamos a meter que nos devuelva un LI donde adentro yo, fíjense que acá de repente, como no le puse llave acá, es que me lo está devolviendo inmediatamente y me lo está interpretando esto como una especie de HTML, pues le tengo que volver a meter adentro llaves para que lo interprete. Entonces de repente acá yo puedo poner elem, entonces al grabar rápidamente tengo una lista hecha con un código bastante cortito y bastante legible. ¿Hay alguna duda de esto? ¿Se entiende? Puede resultar confuso y eso sería entendible, así que si tiene una duda aprovechen ahora. No, no, yo estoy entendiendo. Pero eso por las dudas que es posible que me ataque de momento porque no me estoy sintiendo tan bien. Y me está costando prestar atención. Pero por eso sí entiendo. Ok, cuídate. Si estás darte de baja, vos mismo supiste de grabar esto. Así que, Dale, sí, sí, sí. En parte fue por eso también, para tenerlo a mano por si ya pasa algo, o si mis neuronas están medio muertas y no llego a cazar todo ahora. claro, Pero no, no, entendí, entendí. bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hasta acá, nosotros lo que estamos haciendo son todas cosas estáticas. Nosotros no vamos a tener mucha variación acá. Incluso también lo que puede resultar molesto de esto es que tenemos algo... Hasta este punto todavía es medio rígido. ¿Cuáles son los dos recursos principales que más vamos a usar en lo que es la plataforma de Nier para poder reforzar esto, para poder mejorar esto? Uno de los recursos que tiene React es algo que se llama useState. Esto se usa en todos los niveles de React, es una herramienta básica y fundamental de React, que es básicamente lo que es definir un estado. ¿Qué es lo que pasa? Yo les había comentado que React se aprovecha mucho de notar las variaciones de estado para hacer distintas cosas, para cuando tenga que redibujar la página o algo por el estilo. Entonces básicamente lo que va a hacer useState es que nos va a definir una variable particular que esto nos devuelve un objeto que va a recibir dos cosas. Una cosa que le voy a poner un nombre y lo segundo que va a ser una función que va a ser set y el mismo nombre. Entonces yo acá le ponía, no sé, num, acá le voy a poner set num. Esto es una convención, se puede hacer cualquier otra cosa, yo podría ponerle otra cosa acá, como voy a dejar un segundo si no rompe, me di cuenta. Yo acá podría haberle puesto una cosa así, sí, estaría todo bien, funcionaría. El tema es que termina resultando un poco ilegible, un poco difícil de seguir. Si todos nos ponemos de acuerdo que acá hay un nombre y acá es set el mismo nombre, va a ser claro que el set de esta variable lo pone a esta función. Entonces, este useState, como les dije, nos devuelve un array que tiene dos elementos. En este caso estamos usando lo que se llama notación destructiva, lo cual quiere decir que en lugar de quedarnos con un array, nos quedamos directamente con la variable num, que la llame num, y la función, la otra variable que también es una función llamada setNum, que lo que va a hacer esto es que básicamente yo en una función tal vez seteo, como si dice, seteo algo del estado. Entonces si cambio de alguna manera este num, va a estar todo bien. O sea, me va a cambiar solo donde tenga num. En este caso, por ejemplo, podría ser que le incorpore acá un botón que cuando le hago un clic, en este caso fíjense que me lo hace un poco directo y de nuevo me pone llaves porque va a interpretar algo de React. Entonces yo puedo hacer una función, esto que lo leímos alguna vez, llamada una función flecha. Sí, lo usamos acá, de hecho, una función flecha o arrow function. Y acá, por ejemplo, lo que vamos a hacer es set num, le damos a nuestra función, podemos poner num más 1. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros ahora tenemos acá un botón que voy a poner un texto incremental.
te voy a sacar esta cosa de acá, el string y todo esto porque se ve feo, no va a salir mucho para el propósito. Entonces yo de repente tengo, permanecer con el más uno, así también tiene sentido y realmente vamos a empezar en cero a contar, esto por orden. Entonces ahora tenemos una variable incrementar. ¿Qué es lo que hace incrementar? Vemos que lo que está diciendo que hace incrementar es que cuando le hago clic va a ejecutar una función que llama la función setNum con la variable num y le suma 1. Entonces, se imagino lo que va a pasar si pongo acá, ¿no? Si hago clic acá. Sí, va aumentando el número en la página. Claro, va a ir aumentando de una. ¿Y qué es lo que está pasando acá? En este caso justo es un cambio simple, sencillo de, bueno, solo está cambiando este lugar. Pero en muchos otros casos lo que podría llegar a estar pasando es que tal vez cuando nosotros le hacíamos en lo que se llama JavaScript vainilla, como venimos trabajando hasta ahora, nosotros teníamos que decirle, bueno, document.getElementById o by tagname o by lo que sea o por selector para encontrar el elemento que le va a tomar algún tiempito y ahí tenemos que agarrar primero el valor para después convertirlo a número, para después sumarle uno, para después volverlo a poner en el lugar donde estaba. Tenía como muchos pasitos. Ahora de repente es un paso solo esto. Es directamente, tengo una variable. Acá la variable se convierte a string automáticamente. Si me diera miedo podría ponerla así, si quiero. Entonces tengo la variable num string directamente. Y como yo solo estoy comiendo num, lo que tiene React hecho de alguna manera es que tiene traqueado dónde se está usando la variable num. O sea, lo que dice acá es, bueno, ¿qué me cambió? Del estado me cambió la variable num. Ok, me cambió solo num. ¿Dónde estoy usando num? Acá. Entonces solo va a redibujar esto. Pero React está constantemente redibujando cosas de forma muy eficiente, cosa que sea lo más imperceptible posible. Entonces, básicamente nosotros lo que vamos a tener es el estado, donde acá yo puedo inicializarlo de cualquier manera. Acá es un estado para un número, pero puedo decir acá que sea un texto. Eh, entonces, típicamente cuando yo haga un input acá, así, vamos a ver uno de type text. Y yo en principio podría simplemente dejarlo acá y en principio está todo bien, lo voy a poder usar. Pero ¿cuál es el problema que tengo hasta acá? Este texto de repente no lo tengo en ningún lugar, entonces si lo quiero agarrar va a ser complicado. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer en un primer momento? Va a ser, voy a poner el value, voy a poner text. Entonces el valor de este input es este texto. ¿Cuál es el problema de esto? Yo vengo acá y empiezo a tirar cosas. Y tipea más o menos lo mismo que antes, pero si se fijan, no está escribiéndose nada. ¿Se imaginan por qué? El text no tiene valor y no estás cambiando la variable text, que es supuestamente lo que está dentro de esa caja, ¿no? Exactamente. La variable text tiene el valor este y no le estoy diciendo en ningún momento que haga algo. Entonces lo que está pasando en cierto modo implícitamente acá es que cuando yo aprieto una tecla, cambia el value. Cuando cambia el value, se da cuenta, o sea, tal vez no cambie el value, puede ser que no, pero por un momento tal vez cambia el value, ve que está esto acá y lo borra instantáneamente. O mejor dicho, cuando cambio el value va a ver esto acá y ve que no lo tiene que cambiar. Entonces no tiene ningún problema. Entonces lo que tenemos que hacer, por ejemplo, es on change. Cuando cambie, vamos a ejecutar la función setText, donde el onChange recibe creo que una variable y tengo como antes e.target.value, como hicimos toda la vida. Entonces ahora de repente al tener esto, puede parecer hasta acá un poco más complejo, pero en el largo plazo está bueno. Yo puedo empezar a tirar, está todo bien, porque ahora tengo esta variable text que toma este valor de acá. Ahora, esto así, una cosa que va empezando a pasar acá es que esto así, si yo le llevo a tener que agregar 2 o 3 más propiedades, se empieza a volver ilegible. Y típicamente va a pasar que voy a agregar más propiedades. Entonces, generalmente esto lo empezamos a escribir de una manera distinta, o sea, de una sintaxis distinta, que sería así, como si fuera una función, que le ponemos un enter y una tabulación. Entonces nosotros acá tenemos que todo esto es el input. Tenemos rápida lectura que el tipo es texto, el valor es la variable texto, y que cuando cambie tiene que pasar esto. Acá lo que le podría llegar a querer poner es, no sé, un width, podría ponerle un ancho, podría empezar a ponerle varios estilos que acá en
JavaScript es un poco más entendible ponerle estilos en línea y no tanto usarlo en CSS. Después también hay herramientas que nos ayudan mucho a hacer esto, o incluso lo que eventualmente puede llegar a pasar es que tal vez puedo tener acá definida la variable estilos, o podría tener los input styles, si no quiero tener esto muy plagado de cosas. Entonces input styles, esto sería un objeto donde tal vez tengo, no sé, width, los styles, podría poner background color y le pongo el string red. Entonces de repente acá puedo poner style, input styles. Fíjense que parece que no, que antes ya les había dicho que tenía que poner una llave, unas dos llaves para style, pero acá la llave esa está teóricamente acá, con lo cual sí tengo dos llaves igual. Entonces hago esto y de repente tengo el fondo rojo teniéndolo definido en otro lado en el mismo archivo en este caso, teniéndolo un poco tal vez más cómodo que otros escenarios, que si lo pongo con un CSS voy a tener que estar buscando cuál es el nombre y que tal vez afecta a otros, y acá tengo todo lo que sería un componente que sería como algo ya armado, ya encapsulado, ya o sea, tengo esta cajita que va a ser mi test, va a tener todo mi test. Entonces de repente yo quiero esto duplicarlo, como le hemos hecho con una otra ocasión, pero yo tal vez una opción muy rápida puedo hacer esto. Entonces de repente vengo acá y tengo dos veces el mismo elemento habiendo hecho la nada misma. Si yo quiero repetir exactamente lo mismo, es bastante simple. O incluso si lo quiero repetir, no sé, 10 veces, puedo hacer array, por ejemplo, .from, acá tengo que dejarlo de esta manera, array.from, acá, array from, array.this, array entonces ahí tengo un array de 10 elementos. Entonces, como vimos antes, puedo mapear, le pongo así porque es una variable que no voy a usar, que es de tipo número, y voy a devolver directamente eso. Entonces ahí de repente voy a tener en la página, voy a tener 10 veces nuestro componente. ¿Hasta que se entiende? Te hago una consulta más previa, digamos. Veo que estás guardando todo como constantes, por así decirlo. Y sin embargo, de pronto podés cambiar el valor de número o de texto. ¿Es algo de la forma de redacción de acá o qué onda? ¿O es como que al usar esto acá llamas la función de manera distinta, entonces se redefine? No, no sé. Eh, no me preocuparía mucho al respecto, no le había prestado mucha atención porque nunca hubo un impedimento en eso, porque esto en realidad viene de otro lado, es como está guardado en otro lado. O sea, se podría decir que estas dos variables, si bien existen acá localmente, están en el estado de real. Entonces, lo que importa es lo que pasa en el estado real, no importa tanto lo que pasa acá. Si se modifica algo en el estado real, va a modificarse acá, a fin de cuentas. Con lo cual, este set num, o sea, un setter, ya lo han visto alguna vez, eso define una función set a. Lo que va a pasar es, generalmente lo que hago es que a la variable a le seteo, esta generalmente va a recibir un value, entonces generalmente voy a hacer esto. Cuando llamo a set a es porque tengo en algún lugar una variable a, como podría ser en este caso lista. En este caso sí me voy a tirar prueba porque esto es un const. Pero acá cuando yo creo useState es que dentro del estado de React sí tiene un let como para permitirme cambiar lo que es num, pero acá no. Y en el estado de React no se llama num, no le importa cómo se llama, tiene otro nombre. Más que a nosotros no nos importa. Para eso sería si usamos el list. Por ejemplo, voy a recibir un string array. Ok, ok, está bien. Esto funciona más o menos de esta Eh, manera. Pero sí, no te preocupes mucho de usar, o sea, en general no te preocupes mucho en la cuestión técnica de que const es una constante en este escenario cuando usas el estado, sí tal vez para otros escenarios. Para este caso, tal vez sí sería mejor usar let en lugar de list,
pero como tampoco se aconseja tanto usar variables así de esta manera en este contexto, salvo que sea que vos sabés que va a hacer eso y no va a hacer nada más, lo más aconsejable es usar estado. Si yo quisiera hacer esto, típicamente lo que haría sería una cosa así: setlist y puedo hacer state, y acá le puedo pasar cualquier cosa, e incluso puedo especificarle qué tipo de dato puede ser. Le puedo especificar acá que va a ser un string array si quiero. Entonces empiezo con esto vacío. Y esto, perdón, algo que no dije que tal vez se entendió un poco. Lo que yo le pongo acá adentro es el valor inicial que va a tener. El valor inicial y el valor por defecto que va a tener. Entonces num va a tener por defecto valor 0, text va a tener por defecto valor string vacío, y lista va a tener por defecto un array vacío. Entonces, ¿hasta acá se entiende esto? Sí, sí, se entiende y yo aprovecho para retirarme porque nada, necesito un poco de... No, sí, me siento mal directamente, no cansado, pero Claro. bueno, eso. A Igual ver, después veo vale. cómo pro. No, no, cualquier cosa Ah, que pueda te... sí, 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 obvio. Estuve acá todo el día en casa. Supongo que ya para mañana voy a estar bien. Eh, ¿Qué te iba a decir? Así como hay en CodeWorks, hay ejercicios de React, ¿sabes? ¿Involucran React así o sería más con JavaScript? Vos fijate después igual. Dale, fíjate por las dudas, no me acuerdo, me parece que no. Pero yo lo que haría directamente, si tienen el viernes, la clase que viene, hacemos con React, empezamos a proponernos hacer las tareas que veníamos viendo, o sea, nos podemos proponer los trabajitos que estábamos viendo como ejercicios, como para ver un poco. Dale, dale, de una. Bueno, bueno, nada, por suerte no me falta tanto, pero suerte con el resto, chicos, y nos vemos el viernes. Dale, te mejor. Nada, gracias. Un abrazo. Lo último que nos quedaba acá, lo último que es en cierto modo importante que nos queda acá, es lo que se llaman las propiedades. Nosotros mucho nos vamos a basar en, tanto en React como sobre todo en Neon Social, en lo que son el estado y las propiedades. Nosotros algo que podemos hacer acá es que, si se fijan, esto es una función. Suena medio, perdón en francés, pero suena medio pedorro usar que siempre no reciba absolutamente nada. ¿Qué es lo que va a recibir esto? Nosotros podemos ponerle que reciba un objeto, realmente lo ponemos como un objeto, perdón, además podemos decir, lo podemos poner básica 1, podemos ponerle props any, entonces va a recibir un objeto llamado props que va a ser de cualquier tipo, esto como base 1. ¿Qué podemos hacer acá? Por ejemplo, vamos a poner acá props.num. Entonces, lo que estamos medio diciendo acá es que esta función tendría que recibir una variable num. Entonces, lo primero que puedo hacer acá es que, mirando esto acá, vamos a volver a dejar un solo test. Entonces, acá puedo, de la misma manera que hicimos antes, esto como una especie de llamar una función, y le podemos poner propiedades acá como si fuera un HTML, y le puedo poner, por ejemplo, ahí el valor 1. Entonces, se fijan ahí, acá tengo el valor 1 en este lado. Entonces yo acá le cambio a 2 y grabo, de repente me cambia a 2, por más que no estoy tocando el archivo de test. Si le pongo 20, lo mismo va a cambiar a 20, porque es como que en cierto modo le estoy pasando esta variable a la función esta. Se llama props y tiene la variable num. Lo que yo más les recomiendo en este caso es que acá hagan una interfase que se llame el nombre del archivo props, y acá le van a pasar, por ejemplo, nosotros tenemos num de tipo number. Entonces acá lo que vamos a recibir es algo de tipo testprops. No vamos a recibir cualquier cosa, sino que vamos a recibir lo que necesita que es num, y podemos decir opcional, por ejemplo, text, que va a ser un string, pero este quiero que sea opcional, este quiero que tal vez no lo reciba, no pase nada. Entonces ahora vamos a ver bien por qué hago ambas cosas. Acá lo que vamos a hacer también típicamente, de la manera que usamos la notación descriptiva acá, nos la vamos a aprovechar mucho esta notación, porque si de repente siempre que quiero usar estos props.num, props.text, props.algo, va a terminar siendo muy tedioso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Al usar la notación descriptiva, yo puedo poner acá num,
y text. Esto porque me está fallando. Vamos a poner el num1 y text 1. El nombre, eso somos. Los ahora no está definido, así que está num1. Y sigue sin estar, no existe en text porque es un ahí está. No estaba definido sin coso, entonces ahora num20 no existe, la variable num no existe el tipo textprops, con lo cual fíjate que con esto nos está tirando error de una, con lo cual nos está avisando que hay algo mal. Siempre puede usar TypeScript. Lo venimos y le ponemos el nombre correcto, num1, y está todo bien, y ahí tenemos el 20. Acá nosotros queríamos usar también el text1, después vamos a poder elegir un nombre más apropiado tal vez. Pero acá podría pasar algo distinto, podría pasar algo malo, ¿no? Tal vez acá podemos poner array, otro array opcional, que va a ser el tipo string array, y yo acá de nuevo le agrego la variable array, y acá cuando pongo en la lista puedo poner array. Array, me gusta, porque podría ser indefinido. Bien, esto me gusta porque es justamente el error que quería provocar, que en este caso evidentemente no pasa nada, pero acá sí. Nosotros al decirle esto acá, la variable puede ser indefinida. Puede ser que no me le manden un array, entonces yo acá no le puedo poner un array vacío. Podría eventualmente pasar algo malo si yo le pongo algo indefinido. Entonces una anotación que nos permite React, que está copado, es que le puedo poner un doble signo de interrogación, queriendo decir que si esto lo podés interpretar bien, de alguna manera acá adentro, poneme esto. Pero si esto no lo podés interpretar bien, entonces al poner doble signo de interrogación dice trata de interpretar esto. Entonces por eso ahora de repente esto está todo bien acá. Yo incluso acá podría haber puesto esto y le pongo hola. Entonces como veíamos acá que yo no le estoy pasando ningún texto, acá al grabar me va a poner hola porque text1 es indefinido. Entonces no lo puedo interpretar del todo bien. Realmente esto va más para indefinido que otra cosa. Como es indefinido me va a poner hola directamente acá. Y entonces de la misma manera que antes yo podría haberle acá puesto list, array lo llamé, y acá le paso un array que es lo mismo de antes, acá le da React, hacemos medio onda software. Entonces ahí tenemos nuestra lista armada inmediatamente. Y si quisiéramos tener una lista general, nosotros podemos hacer algo específico. A partir de un array siempre tenemos la lista que queremos. Podríamos hacernos un componente que nos resuelva eso. Esto sería lo per se más importante de React. Sería el uso del estado y el uso de las propiedades. Son las dos cuestiones más básicas que tiene e importantes. Les dejo como última cosita ahora una anotación típica a lo que pasa típicamente acá, que es por ejemplo si queremos display number, como el nombre lo sugiere, va a ser un booleano. Me tira error ahora porque no lo estoy poniendo, entonces voy a cambiarlo acá a display number igual a true. Lo tengo que poner como JavaScript, por eso es así. Entonces yo ahora tengo esta variable display_number que la recibo acá en las propiedades. Tengo estos 4 elementos. Ahora, como el nombre lo sugiere, es si voy a querer mostrar o no un número. El número que tenemos en cuestión es este. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tal vez por alguna razón yo quiero que esto no lo muestre. Típicamente lo que hacemos en JavaScript Vanilla era ocultarlo, ponerle una clase o ponerle display none o algo del estilo. React nos da una mejor herramienta, una cosa más aconsejable, que sería directamente ni dibujarlo, ni aparezca en la pantalla. Porque si aparece en la pantalla, una persona que sabe de HTML puede meterse y puede de alguna manera mostrarlo. Y tal vez eso tenía un comportamiento, lo que ocultamos tenía un comportamiento o se utilizaba de otra manera, entonces nos termina arruinando un poco la situación porque tenemos que empezar a contemplar más escenarios. En cambio acá lo que podemos hacer directamente es no mostrarlo, que tal vez se lo imaginen, si quieren pausen un cachito el video, bueno, cosas acá, pero pues ni siquiera pausa el video para pensar un cachito. Lo que podemos hacer es, vamos a empezar a interpretar JavaScript y típicamente lo que nos decide si queremos dibujar algo o no, suena un poco un if. Yo podría, como escenario 1, poner acá
should display number, donde ahí tengo todo acá. Entonces should display number, en el caso de true dibuja esto, en el caso de false voy a poner acá, en el caso de true, y en el caso de false no dibujas nada, dibujar el string vacío. Esto sería una posibilidad. Entonces, como le he puesto true, me lo está dibujando, pero fíjense que si yo acá le pongo false, desaparece. Y ahora, si se pone a revisar HTML, esto háganlo en sus propias casas, van a ver que eso ni aparece de ninguna manera. Lo que puedo ahorrar un poco más es algo parecido a esto de acá, que sería básicamente lo siguiente. Yo lo que puedo poner acá, en lugar de un signo de interrogación, como yo justo en el caso negativo no quiero hacer absolutamente nada, yo puedo reemplazar esto por un doble ampersand, queriendo decir algo parecido a lo que era acá, solo que en cierto modo es lo opuesto. Acá esto, en lugar de ser un i común y corriente, que también se va a poder interpretar un poco de esa manera, lo que tiene un poco esto es que acá decimos array, si esto es indefinido, usame este, si no usa el que tenías antes. Acá básicamente lo que nos está diciendo es, si esto es verdadero, si esto lo puedo interpretar como un verdadero de alguna manera, entonces dibujame lo que sigue. Entonces de esta manera tengo el mismo código que antes, en este caso no dibuja nada, pero si le pongo acá true, vamos a ver que me dibuja el 20. Entonces esta es una anotación que nos puede llegar a ahorrar un poco de espacio, que como ya la mayoría de los desarrolladores React que estamos acostumbrados a usarlo, termina siendo legible. Se podría poner así, se podría poner esto acá eventualmente también, siendo que es cortito, aunque típicamente uno termina poniéndole un código un poco más grande, entonces tal vez lo pone así y empieza a poner todo el código que corresponde acá dentro. Incluso bajo una cosa de este estilo yo podría meter todo esto y que solo se muestre si se tiene que mostrar, si le digo que se tiene que mostrar. Bien, esto, si yo no me estoy olvidando de nada, es realmente lo más importante que se va a necesitar para poder hacer este tipo de laburos. Así que nada, los voy dejando para el viernes, practiquen mucho y cualquier duda que tengan lo vamos haciendo, lo vamos viendo, consulten el Discord o lo que fuera.